estaba de terror. Ahora vamos bajo la luna. Pero ahora sale mucho el padre. Pero parece que la está comiendo el banco y después la otra no, no, ya, pero es la más delgadita que María. Sí, ya está poniendo más que la de porque al final salen las estrellas del cuerpo de la madre y la torta y ¿has pisado la tripa?
adelante y no pueden con lo de arriba. Pero a mí esa palanca
Capao.
ya veo, pues sí, mira, aquí están. Madre me da agua o... que me ponía para abajo. No, jamás. Mi madre, ¿quién es tu madre esta? Yo voy a ver. ¡Se dejó! Vamos al cielo con el señor valiente. Dos por igual valiente. ¡Ay! ¡Fuerte para arriba! ¡Venga, dos! ¡Vámonos! ¿Cómo veníamos? ¿Cómo veníamos? Largo y reposado. Madre mía, eso de cara.
¡Emilio! ¡Dime! ¡Vámonos, artista! ¡Vámonos, vamos a seguir, Pepe! ¡Dos por igual valiente! ¡Esta es! ¡Venga de frente! Para hoy. Si no te coge bien, que por ejemplo. ¿No abre?
Claro, pues mañana se abrió. Bueno, ¿qué? ¿Pero qué? Esto es viernes. Abrió ayer. Claro, Jueves, ayer. por la mañana abrió. Hasta las 3. Igual que el día. Esto es viernes. Ya. Pues esta gente lleva poca cosa, que tipo, llevan pendientes y las también llevan más cosas. Por aquí adelante tiene que estar y aquí también está. Oh,
Pero
déjame eso ustedes, Gaspar. ¡Vaya, Vila! Veándole, gitano. Bueno adelante, Pepe, bueno adelante. Bueno adelante, Vila. Bueno, cuando tú quieras, Juan, te va de frente.
un lele que va a caer ahí. Cuando más que quite esto, aquí.
Ellos se meten por aquí. Porque se van porque Hay que ir eliminando la muerte. Hay que ir eliminando. Eva, ¿cómo va la cosa? se va por ahí. La cuestión, digo, escúchame, porque digo, son niños chicos, pues vale.
Hijo, tú has venido sin trabajar hoy. Venga. Mira, Pero cuidado que la calle tira para adelante. cuidado, que se va el paso para adelante. ¡Johnny! Hay que seguir, hijo. Cuidado que la calle tira para adelante, ¿eh? Fuerte desde el suelo, ¿eh? Todos por igual, valiente. Fuerte, ¿eh? ¡Ahí está! Arriba, no nos podemos quedar dormidos aquí, ¿eh? Vamos a la frontera, No nos podemos quedar dormidos aquí. ¿Te vas, niño? ¡Venga de frente! Vaya a ver si... a mí no me corta.
en serio.
último.